Hola, un gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión hablaremos del diseño universal de aprendizaje, DUA, sus principios y sus pautas de actuación. Te invito a que te suscribas a mi canal. Encontrarás videos que te ayudarán en tu práctica educativa. Mi nombre es Marcia. Siempre deja un poco de brillo en cada lugar. Comenzamos. Estrategias de atención diferenciada. Sin duda, hay muchas estrategias, metodologías, técnicas para trabajar la atención diferenciada. Entre estas estrategias se encuentran las siguientes: tiempo de espera, enseñanza multisensorial, dar el ejemplo, organizadores gráficos, enseñanza individual y en grupos pequeños y diseño universal para el aprendizaje, DUA. En esta ocasión hablaremos del DUA como parte de la estrategia de equidad e inclusión en la educación básica. Prácticas inclusivas, el DUA. Ron L. Mace utilizó este término por primera vez. Lo definió como la creación de productos y entornos diseñados de modo que puedan ser utilizables por todas las personas en la medida de lo posible, sin necesidad de una adaptación posterior destinada a un público específico. Diseñar y construir espacios que consideren las diversas necesidades de las personas. No hay un usuario modelo. Se diseña desde el inicio pensando en todos. El diseño está destinado a distintos usuarios y el diseño brinda beneficios para todos. Surgió en Estados Unidos. Al principio se pensó que beneficiaría solo a la población con discapacidad, pero se pudo comprobar que hubo consecuencias positivas para la población sin discapacidad. En el ámbito educativo, se replantea este concepto con un enfoque didáctico, aplicando los principios del DUA en la elaboración del currículo de los diferentes niveles educativos, pero adaptándolos a la diversidad. Un currículo flexible, sin importar las características de cada alumno. Se centra en el desarrollo del currículo, objetivos, contenidos, materiales y evaluación dirigidos para todos. El DUA se entiende como el diseño de materiales y actividades didácticas que permiten que los objetivos de aprendizaje sean alcanzados por individuos con amplias diferencias en sus capacidades. Principios del DUA. Número 1. Múltiples formas de representación. Se refiere al qué del aprendizaje, a cómo los alumnos difieren en la forma de percibir y comprender la información que se les presenta, por lo que se requieren distintas maneras de abordar los temas y contenidos. Por ejemplo, pueden necesitar o preferir la presentación de la información por medio de elementos audiovisuales en lugar de un texto impreso. Cabe señalar que no existe un medio de representación óptimo para todos los alumnos, por lo que es esencial utilizar la mayor variedad de medios, visuales, auditivos, táctiles, olfativos, entre otros. 2. Múltiples formas de acción y expresión. Los alumnos interactúan con la información de diversas formas. Al compartir lo que saben, también lo hacen de distintas maneras, utilizando la que para ellos es más fácil, por lo que se deben dar oportunidades para expresar los aprendizajes de distintas formas. Este principio se refiere a el cómo del aprendizaje. 3. Múltiples formas de motivación. Cada alumno difiere en las formas en que puede estar comprometido o motivado para aprender. Algunos se interesan mucho en lo novedoso, mientras que otros prefieren actividades más estructuradas o rutinarias, como suele suceder con estudiantes con trastornos generalizados del desarrollo o con discapacidad intelectual, a quienes se les facilita las actividades habituales. A algunos otros les gusta trabajar solo, mientras que otros prefieren el trabajo en equipo. En este sentido, no existe una forma específica de lograr que los alumnos se impliquen en el aprendizaje, por lo que se deben de aprovechar sus intereses y buscar la motivación de cada una en distintas actividades. Este principio se refiere a el porqué del aprendizaje.
Cada uno de estos principios se traduce en pautas, es decir, en acciones concretas que pueden utilizarse en la práctica cotidiana dentro de las aulas. Los principios del DOA, así como las pautas a las que hace referencia y algunos ejemplos que pueden emplear en el salón de clases, se detallan en lo consecutivo. Proporcionar múltiples formas de representación. Proporcionar diferentes opciones para la percepción. Opciones que permitan la modificación y personalización de la presentación de la información. Ofrecer alternativas para la información auditiva y ofrecer alternativas para la información visual. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos. Definir el vocabulario y los símbolos, clarificar la sintaxis y la estructura, facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos, promover la comprensión entre diferentes idiomas, ilustrar las ideas principales. Proporcionar opciones para la comprensión. Proveer o activar los conocimientos previos, destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones entre ellas. Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación. Maximizar la memoria y la transferencia de la información. Todos los alumnos tienen características y necesidades distintas, por lo que cada uno difiere en la forma de percibir y comprender la información. Por lo tanto, se recomienda que en el aula se ofrezcan alternativas que permitan aprender de diferentes maneras, facilitando el acceso y la comprensión de todos. Ejemplos. Los alumnos sordos requieren más apoyo visual. En este sentido, para ellos es más fácil observar y copiar y que les dibujen algo cuando les brinden una explicación, ya que por la vía auditiva reciben poca o nula información. Lo mismo sucede con los alumnos con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro autista. La información que reciben para aprender o comprender algo debe tener pocos distractores, un texto o dibujo más simple que les permita centrar su atención en un solo punto, sin que esto se traduzca en un empobrecimiento de sus estímulos. Los alumnos ciegos requieren escuchar la información con mayor detalle y descripción. Incluso no es necesario evitar frases como, mira, te voy a explicar. Como podemos ver en esta imagen, lo importante es que lo que alguien más observa se le describa verbalmente. Asimismo, se les facilita conocer o comprender algo cuando lo palpan, lo moldean o lo huelen. A un alumno con aptitudes sobresalientes, podemos acercarle o decirle donde busquen diferentes opciones de la información, libros, internet, exposiciones. Estos alumnos pueden detonar muchos aprendizajes cuando encuentran lo que les interesa aprender. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Proporcionar múltiples medios físicos de acción. Variar los métodos de respuesta. Optimizar el acceso a las herramientas y las tecnologías de asistencia. Proporcionar opciones para la expresión y la fluidez de la comunicación. Usar múltiples opciones de medios de comunicación. Usar múltiples herramientas para la construcción y la composición. Construir fluidez de aprendizaje con niveles graduados de apoyo para la práctica y la ejecución. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Guiar el establecimiento de metas adecuadas. Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias. Facilitar la gestión de información y de recursos. Aumentar la capacidad para monitorear el progreso. Así como los alumnos difieren en las formas de acceder a la información, de la misma manera tienen distintas formas de interactuar con los sistemas de representación verbal y no verbal. Por lo tanto, expresan lo que aprenden o lo que saben a través de distintos medios. En este sentido, es de suma importancia utilizar diferentes modalidades, así como herramientas de apoyo que permitan la expresión y la fluidez de la comunicación del alumno.
Resulta útil promover la autoevaluación con la finalidad de que los alumnos puedan monitorear sus avances y así mejorar su aprendizaje. Además, ofrecer retroalimentación, por ejemplo, a entregar los trabajos evaluados con comentarios específicos para mejorar. Proporcionar ejemplos de soluciones novedosas a problemas reales. Asimismo, es importante emplear la evaluación diagnóstica para identificar fortalezas y debilidades, la formativa para dar seguimiento al proceso de aprendizaje y proporcionar apoyo cuando es necesario, y sumativa al final para valorar resultados que valoren los procesos y logros de cada uno de los estudiantes. Es recomendable la utilización de diferentes instrumentos de evaluación, por ejemplo, guías de observación, rúbricas, portafolios, diario de clase, pruebas orales y o escritas, listas de cotejo, entre otros. Por ejemplo, un alumno con discapacidad motriz o con trastorno del espectro autista puede utilizar un tablero de comunicación o algún software adaptado para entablar una conversación o expresar sus ideas. Un alumno sordo, quien puede utilizar la lengua de señas mexicanas para expresarse. Un alumno con aptitudes sobresalientes, el nivel de complejidad de las actividades puede ser mayor y por lo tanto se podría solicitar elaborar tareas como ensayos, dibujos, exposiciones, entre otros, fomentando que la actividad implique un reto para el alumno, sea de su interés y lo pueda socializar. Proporcionar múltiples formas de motivación. Proporcionar opciones para captar el interés. Optimizar la elección individual y la autonomía. Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad. Minimizar los riesgos y las distracciones. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. Resaltar la relevancia de las metas y los objetivos. Variar los niveles de desafío y apoyo. Fomentar la colaboración y la comunidad. Incrementar el dominio de retroalimentación orientada. Proporcionar opciones para la autorregulación, como promover expectativas y creencias que optimicen la motivación. Facilitar niveles graduados de apoyo para copiar habilidades y estrategias y desarrollar la autoevaluación y la reflexión. Las preferencias o intereses, incluso en un mismo alumno, pueden variar a lo largo del tiempo, por lo que es importante utilizar distintas formas de captar su atención, por ejemplo, cambiar el color o diseño de los materiales, variar la forma en que los alumnos se acomodan dentro del aula o patio, ya sea en círculo, herradura, en plenaria, utilizar códigos de color para hacer referencia a distintas actividades, asignaturas o indicaciones y cambiar el tiempo y la secuencia al completar las tareas. Por ejemplo, a los alumnos con dificultades de aprendizaje o de conducta, se les puede ofrecer una hoja para que organicen sus actividades del día en orden de importancia. Es recomendable enseñarles a revisar la lista antes del recreo y antes de terminar la jornada de clase, con el propósito de que valoren cuántas actividades realizaron y cuáles no pudieron llevar a cabo. Esto eventualmente favorecerá la organización de sus actividades. De la misma forma, una vez que ya se tiene la atención de los alumnos, es importante que se mantenga el esfuerzo y la persistencia. Por ejemplo, establecer un sistema de recordatorios, dividir las metas en objetivos o secuencias más cortas, utilizar relojes o alarmas para medir el tiempo que se destinará a cada tarea. Para captar y centrar la atención de los alumnos con discapacidad auditiva, se sugiere se coloquen al frente y cerca del maestro cuando se den indicaciones. Un lugar apropiado ayudará a desarrollar su habilidad para observar y comprender lo que se dice en el salón de clases. Para un alumno con discapacidad intelectual, resulta útil trabajar en equipo, estableciendo roles, objetivos y responsabilidades, o fomentar las tutorías entre los compañeros del grupo.
Si bien es fundamental que se regulen los elementos del contexto para contribuir a la motivación de los alumnos, resulta igual de importante generar habilidades propias que les ayuden a autorregular sus emociones y motivaciones. Se pueden utilizar listas o rúbricas de objetivos cumplidos, enseñar a los alumnos cómo organizar sus cuadernos y materiales. En el caso de los alumnos con aptitudes sobresalientes, es importante desarrollar habilidades para lograr la tolerancia a la frustración, ya que en ocasiones esto es más importante que la atención a su propio potencial. El DUA implica que docentes y directivos conozcan el currículo en un amplio espectro, más allá del grado y asignatura. Dominar los recursos educativos que tienen al alcance, esto les ayudará a preparar su clase considerando a todos los niños desde un inicio, evitando hacer adecuaciones específicas para algunos alumnos. Para preparar la clase, tener en cuenta lo siguiente: ¿qué estrategias de enseñanza utilizarán? ¿Cuánto tiempo requieren los alumnos para aprender un tema? ¿O algunos requieren mayor o menor tiempo para comprender un aprendizaje esperado? ¿Qué recursos utilizarán para enseñar? ¿Qué ocurre cuando se diseña una planeación didáctica sin tener en cuenta a todo el alumnado? ¿Los aprendizajes esperados del grado son muy elevados o resultan poco retadores o atractivos para algún alumno? Respecto a este último punto, es importante que los docentes valoren la pertinencia de disminuir o incrementar el grado de complejidad de un aprendizaje esperado, considerando las características de los alumnos, así como las estrategias y recursos que han utilizado y que no han dado los resultados esperados. Las adaptaciones posteriores son poco funcionales, ya que simplifican las tareas sin pensar en el objetivo de la lección, obviando la esencia de la actividad. Poco atractivas. No son las mismas actividades que las del resto de sus compañeros, lo cual puede llevar al alumno a sentirse excluido, desmotivado y desplazado. Costosas, al tener en cuenta la relación con el esfuerzo y tiempo dedicado a las adaptaciones. Los ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. En las escuelas y en las aulas, los ajustes razonables pueden realizarse en la infraestructura con el fin de favorecer la movilidad. Un ejemplo sería adaptar pasamanos en los sanitarios. Los materiales didácticos, como las adaptaciones a libros, para dar una respuesta pertinente a las necesidades y particularidades de cada alumno. La comunicación e información al colocar señalizaciones en braille en los diferentes espacios de la escuela, aulas, sanitarios, bibliotecas, etc. Los objetos de uso cotidiano, como las adaptaciones al mouse, a los teclados, a los cuadernos, al mobiliario o a las señalizaciones, ya sean visuales o auditivas. La organización de la jornada escolar, modificando los horarios de algunas clases o el acomodo de los alumnos en distintos salones. La realización de ajustes razonables se relaciona con la identificación oportuna de las necesidades de los alumnos, las prioridades y las posibilidades de mejora de la escuela, las cuales deberán quedar plasmadas en la ruta de mejora escolar, en nuestro caso, en el programa escolar de mejora continua.